Buenas tardes para todos y todas. Con mis diálogos de educación, desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, quiero enviarles un saludo muy especial a todas aquellas personas que empiezan a unirse a esta live. Quiero pues recordarles que ya muy pronto estará el libro. Creemos que ya la otra semana puede estar el tiraje del libro para empezar entonces esa distribución. Hoy es un día especial porque vamos a tener una invitada que nos va a hablar de un tema muy importante que se utiliza muchísimo y que lo hemos oído hablar en la simulación. Saludos aquí a Mariluz Uribe, a Natalia 16, a Carmen desde el Brasil, a Diana Vanessa 28, que se están uniendo a esta live. Como les mencionaba, hemos venido hablando de un tema de la evaluación y hemos tenido unas live que se han hecho sobre ese tema, en donde hemos hablado de qué es la evaluación, para qué sirve, de las pruebas escritas, cómo se construyen, y de la prueba oral, cómo se hace. Pero hoy vamos a tener una invitada muy especial que estoy esperando que se una a esta live, eh, donde se va a hablar del debriefing, que lo conocemos como interrogatorio o como parte de la evaluación formativa y que es muy utilizado hoy en día en la simulación. ¿Por qué? Porque es esa conversación que se tiene entre varias personas para revisar un evento real o simulado donde se analizan las acciones, las reflexiones sobre el papel de los procesos de pensamiento, las habilidades psicomotoras. Esa invitada que ya se las voy a presentar, Guevara, se llama Marjorie Guevara Lozano. Ella es profesora de la Universidad de La Sabana, aquí la tenemos. Ella es profesora de la Universidad de La Sabana, es enfermera egresada de la Universidad de La Sabana, es especialista en gestión en rehabilitación de la Universidad de La Sabana, es magíster en enfermería de la Universidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana, ha tenido experiencia en urgencias, en cuidado intensivo, en paciente neurológico, ha sido parte y sigue siendo de los gestión de los programas, de la gestión curricular en pregrado y posgrado, y actualmente es la directora del programa de enfermería de la Universidad de La Sabana. Marjorie, un saludo muy especial y muchas gracias por haber aceptado esta invitación en el día de hoy para conversar sobre este tema tan importante que es el debriefing, que se utiliza mucho en la simulación y de la cual usted ha tenido una gran experiencia en esa asignatura de fundamentos en enfermería que usted dirige. Muchas gracias, Marjorie. Si quiere dar un saludo para iniciar con las preguntas, está a disposición. Buenas tardes, María Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que se nos están uniendo y que quieren conocer un poco más de del tema de hoy, que es el debriefing. Muchas gracias, María Carmen, también por la invitación. Bueno, a uno lo oye y uno oye hablar del debriefing, pero explíquenoslo bien, en qué consiste, para qué sirve, cuándo se hace, qué es necesario en ese debriefing. Bueno, el debriefing es un proceso estructurado. Eso es lo más importante que hay que colocar. Esto no es no se saca del bolsillo. El debriefing es un concepto que no se traduce tampoco, porque está acuñado a algo que hacemos y es la simulación. Y es un proceso, un pedazo o una parte de lo que es la simulación clínica que usamos en la educación en salud. Y él tiene unos componentes de proceso muy bien estructurados y sobre todo lo que persigue es la reflexión después de una experiencia de aprendizaje que se quiera hacer. No solamente desde lo que es el aula o la simulación, sino que también ya lo estamos utilizando en los ejercicios profesionales de las personas que trabajan en salud. Él arranca hace mucho tiempo desde lo que es la parte militar y la aviación, pero en educación empieza a ingresar y sobre todo en la educación del área de la salud
coge un auge muy importante y él ya se acuña como debriefing, que es diferente a lo que es el feedback o la retroalimentación. Entonces, él tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre esas acciones que uno hace o que el estudiante hace durante un escenario o algún proceso que se tenga que hacer en habilidad o en una práctica simulada para poder ver sus modelos mentales. Es una reflexión frente a esa percepción que uno tiene de cómo está viendo el mundo que lo rodea y qué acciones hace. Eso es importante definirlo ahí en el debriefing, porque no es una estrategia solamente, y sí quiero recalcar que no es una estrategia solo para evaluar, es una estrategia para el aprendizaje, y eso es importante dejarlo bien estructurado. Él tiene que ser estructurado o semiestructurado para que haya una condición de aprendizaje y sobre todo de reflexión. Eso también, María del Carmen, quisiera que lo pudiéramos ver, y es cuando uno habla de habilidades de pensamiento crítico Sí. y de pensamiento reflexivo, sobre todo el debriefing llega a eso, a la reflexión, un poco más de metacognición que un solo contenido. Cuando nosotros, y una de las cosas que ha declarado toda esta parte de debriefing, porque se ha investigado bastante, María del Carmen, pero todos acuñan a que lo más importante hoy en día es no verlo para la evaluación y sobre todo ver que los instructores o los debriefing sean o sea, estén bien capacitados en eso, porque muchas veces lo hacemos y hacemos más bien detrimento de lo que es el aprendizaje. Para llegar a hacer un debriefing de alta calidad se tiene que saber cómo hacerlo, y ahí nos falta mucho. Hay mucha literatura ahora que hace reflexión a eso, a que tenemos que tener unos niveles de, de comprensión diferentes a lo que teníamos previo de que el debriefing era evaluar. ¿Sí? En este momento el debriefing es reflexión, es interacción, ¿sí? Es interacción entre lo que es el facilitador o el debriefer y los participantes, ¿sí? Sean estudiantes, ya también lo usamos con personas que son profesionales, o sea, esto está girando a no solamente aprendizaje desde pregrado, sino posgrados, y abrirnos a equipos de alto rendimiento en salud, para que haya ese consenso, ¿no? De modelos mentales, una reflexión permanente, eh, pensar sobre el mismo pensamiento, no quedarnos solo en el contenido, María del Carmen, eso es clave. No se puede quedar en la reflexión frente a, ni siquiera reflexión, es simplemente ser un juicio punitivo de qué no hizo y qué hizo, Ya. para mejorar. Eso no. Gracias, Marjorie, por esa respuesta. Saludo aquí a Claudia Guevara, a CT, a Lady Socha, que la vi por aquí, a varias personas que se vienen uniendo. Usted mencionaba una cosa muy importante y hablaba de la metacognición. Yo siempre he mencionado en estos diálogos la metacognición, porque es que esa es la parte de autorreflexión, de autodeterminamiento, de autodiagnóstico, de mirarme qué es lo que estoy haciendo, qué me falta por aprender. Me parece muy importante que ese término haya venido a esto. ¿El debriefing tiene algunas etapas, tiene algunos procesos remarcados, o es simplemente que yo voy y hago un debriefing al estudiante allá cuando esté con él? ¿O cómo es? ¿Qué preparo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay, como te digo, mucha literatura frente a las fases que se tienen, pero en consenso se podría decir que uno lo debe preparar. Perdón que se me está moviendo aquí el celular, pero uno debe preparar una introducción, una descripción de la experiencia, un análisis de lo que sucedió, ¿sí? Porque esto es después de una síntesis de lo que se aprendió y una planificación de acciones futuras. Hay muchas personas que con la experiencia que tienen, yo te cuento que hay 3 niveles que uno debería tener para hacer un buen debriefing. Y claro, uno lo prepara, uno hace una discusión inicial, un análisis, una síntesis y un cierre. Pero para que eso de verdad se dé, hay contenido, por ejemplo, hace muy poco, Chain es uno de los que está hablando de que hay que tener unas fases de descubrimiento para las personas que hacen debriefing, ¿no? Una de crecimiento y una de madurez, y en ese sentido tenemos que mirar qué habilidades debe tener cada uno. Entonces, por eso, no solamente cuando yo digo tengo que hacer primero un previo,
¿cierto? Una preparación. Las preguntas que yo doy ahí tienen que ser estructuradas, yo no me las puedo inventar. De la noche a la mañana voy a coger aquí al grupo y cha, cha, cha. No, porque no es un debriefing reflexivo, ¿sí? Y ahí empiezan a perderse el foco y a perder la fundamentación que tiene el debriefing. Entonces, por eso es importante que nosotros como profesores fundamentemos el debriefing en esas zonas en donde yo te digo que hay un descubrimiento en donde el profesor o el tutor guía que va a hacer el proceso tenga una estructura, pero también que empiece a virar a ser flexibles, porque ese crecimiento no se da si uno no desliga el conocimiento o la pura contenido, ¿sí? Contenido. Entonces, hiciste sí o no el procedimiento tal. No, el debriefing tiene que avanzar a que haya un análisis, sobre todo sentimientos. Aquí entra otra palabra clave, María del Carmen. Así como hablamos de metacognición, hablamos de los sentimientos que se viven dentro de un debriefing. Es importante porque el aprendizaje se basa en eso también, María del Carmen. Y es importante que tanto el participante como el debriefer tenga conocimiento de cómo manejar esas emociones, porque el aprendizaje está ahí. Si quiero que de verdad sea significativo y lo pueda proyectar en otros contextos, tengo que generarle escenarios seguros en donde él pueda expresar esas emociones y así aprenda, no sea simplemente por el contenido y me fui. Entonces ahí tenemos que tener un mejor adiestramiento nuestro para que se dé esas fases y que nosotros no nos quedemos solo en descubrir cosas y no giremos hacia el crecimiento y por qué no la madurez de un debriefer que haga definitivamente que el estudiante viva una experiencia de reflexión. Eso es importante también. Pues unas cosas muy importantes estás diciendo, porque algunas personas han determinado que el debriefing es un método evaluativo de interrogación, que yo le doy al estudiante que haga este procedimiento X y que cuando salga de ese procedimiento ya le muestre los errores y con eso lo evalúo. Eso lo vi yo en alguna situación y me tocó ver esas circunstancias así. Yo por eso siempre he pensado, qué bueno que la gente conozca qué es el debriefing y cómo se aplica y cómo se hace. Aquí saludo a Carmen, a Andrea, a Jair, a Samies, a Carmen Elena, a Jorge y a otras personas que se han estado uniendo, y Kimaluz. Entonces, ¿eso se graba o no se graba? Porque eso tiene cámara para poder que el estudiante lo haga, ¿o cómo es? Explíquenos con un ejemplo cómo haría un debriefing, el debriefing y el participante para ese proceso. ¿Cómo lo haría? Bueno, entonces hay una regla que nosotros también tenemos frente a ese previo. Uno hace el debriefing luego de una práctica, luego de un evento, una experiencia en simulación. Esto lo hablo desde simulación como el ejemplo. Entonces es posible, digamos, en una práctica interprofesional, que es una delicia hacer un debriefing porque no es solamente un profesional, sino son varios. De diferentes disciplinas hacen un evento, ¿sí? Una experiencia simulada, puede ser un código rojo o una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? En donde hay una condición crítica, se reúne el equipo, hacen la simulación, la práctica simulada, y luego viene el debriefing. Nosotros hacemos pre-briefing, práctica y debriefing. El pre-briefing lo que busca es garantizar que se dé la secuencia completa de simulación. La práctica es la simulación ya per se, y el debriefing es el resultado de las acciones que se hicieron previas. La norma que se tiene, porque los tiempos también son importantes, uno siempre hace el 2-1 o el 3-1 de la práctica. Entonces, si yo hice una práctica de 15 minutos o 20 minutos, yo puedo hacer un doble con el debriefing o un triple, porque depende del propósito de esa práctica, de ese debriefing. Si es complejo, pues necesita más tiempo para que haya una reflexión, porque tenemos que modular sentimientos, ¿no? Y en algunos casos esas frustraciones son difíciles de manejar, y ahí es donde viene la experticia del debriefing, ¿sí? Que debe tener una madurez para poder modular eso y que el contexto no se nos quede en saber si lo hizo o no lo hizo, si lo hizo mal o lo hizo bien, sino que tenga una transferencia futura, que cualquier contexto que él se mida lo puede hacer.
Esa es la realidad del aprendizaje, ese es el fin último de todo este proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos al grupo, el grupo participa, hay en unos casos en donde tenemos codebriefing, que es una persona externa que mira la secuencia igual con los participantes y el que está liderando, y apoya al que lidera para poder concentrar la secuencia en la reflexión y en la interacción que ocurre entre las preguntas que uno hace a toda la secuencia de estudiantes o participantes que estén allí, y empieza esa reflexión, ¿sí? Uno pone algunas preguntas. Primero se hacen unas preguntas que se orientan y empieza la discusión. La idea es generar discusión con una suma de sentimientos porque pues obviamente uno maneja estas simulaciones con eventos que no son totalmente satisfactorios, ¿no? O situaciones que no salieron adecuadamente dentro de la práctica y que tiene que llegar no por el error, pero sí por la experiencia para que no pase en el futuro o cómo la mejoraríamos. El lenguaje también es súper importante ahí. Entonces, esos son los tiempos. Nosotros hacemos, después de la práctica, una iniciación, que es la que de pronto romper el hielo ahí es más complejo, pero está en la pericia del líder y empieza esa reflexión frente a lo que se está viviendo y los puntos de enseñanza que al final uno hace con los participantes. Y allí viene otra premisa y es que nosotros debemos despojarnos del rol de profesor y líder, ¿sí? Eso es otra cosa que se debe centrar en el estudiante o en el participante y no en nosotros, porque cuando pasa con nosotros nos volvemos jueces. Y ahí es donde se pierde el valor del debriefing, porque al juzgar, y es mi punto de vista, se pierde el valor de lo que es interactuar con el otro, con el que lo vivió, porque pues el que tiene que aprender es él, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que trabajar bastante. Eso sería, no sé si contesté la pregunta, No, María del Carmen. me Otra. parece muy bien. Y usted está hablando de una cosa muy importante que a mí me parece y es esa inteligencia emocional que deben tener los participantes. Y ahí le añadiría yo algo para que usted lo explique, qué es esos valores éticos que deben tener ahí, o qué se debe desarrollar, o qué previamente se debe tener. Saludo aquí a Joan Vázquez, a Andrema, a Carmen Elena y a otros que se están uniendo. Porque si usted me dice y me habla de ese sentimiento que se debe, que se aparece ahí, tanto en los participantes como hasta en el mismo, digamos, asesor o guía que está ayudando, y qué valores entonces hay que inculcar ahí, porque de pronto ahí pueden pues haber cosas que contravengan ese aprendizaje por la manera en que de pronto se le dijo al estudiante alguna cosa o al aprendiz. ¿Qué es importante ahí en esos sentimientos y valores? María del Carmen, hay un código de ética, de bioética que Ah, nosotros tenemos en simulación, que ajá. comparte la misma lógica del debriefing. Y tiene que ver con la integridad, la transparencia, el respeto mutuo, ¿sí? Y ahí viene un tema de empatía, ¿no? Y de confidencialidad y el respeto hacia el otro. También el profesionalismo y la responsabilidad y la orientación a resultados. Y una cosa que siempre es muy bien cuidada es un entorno seguro. Si el entorno no es seguro, se para, porque primero está la persona antes que un evento, que una secuencia. Entonces, eso para nosotros es súper importante. El ambiente seguro en donde todo el mundo se sienta cómodo y sobre todo haya el principio de creer en lo que el otro dice, ¿sí? Humildad intelectual, a veces nos falta mucho y uno la ve esa palabra por allá, ¿no? Pero en equipos de alto rendimiento como es estos, los de salud, el tema de la humildad intelectual es fuerte y ahí hay que trabajar mucho desde esta parte de los valores éticos que uno debe tener en estos encuentros. Pero creo que uno de lo más importante es eso, o sea, es tener ambientes seguros, tener una transparencia del proceso, ahí se tiene que contar, es como si yo hiciera un contrato con todos los que están allí del valor que se tiene y que cada uno cuenta. Entonces, esos son los valores que se deben cuidar. Y usted nos dice que hay un código de ética en el debriefing, que previamente lo conocen todos los participantes.
En el tema de simulación debe arrancarse completo, ¿sí? Porque esto es una parte de la secuencia completa en simulación. Y Ya, en esa es cuando nosotros arrancamos en el pre-briefing a hacer una conciliación de esos temas. Y ya, uno debe arrancar sobre todo el que te digo de todos estamos aquí porque queremos estar, porque nos respetamos, porque tenemos el conocimiento, porque queremos aprender. No hay uno más que ya, otro. Eso es súper importante y se arranca primero con eso y se hace la práctica y por último el debriefing. ya. Otra preguntita ahí que me surge a mí, fuera pues de estas cosas, partes éticas que me parecen muy importantes, es, ellos participan previamente, todos los que van a estar en el debriefing participan previamente en esa planeación también, es decir, en las preguntas, en lo que se va a hacer, en el proceso que se va a hacer, o eso es desconocido para esas personas, o cómo es, cómo sería eso más importante, lo más importante. Cuando uno hace el momento de simulación, uno puede llegar, hay de las dos formas, María del Carmen, no es una cosa que sea lineal para todos, dependerá si es estructurado o semiestructurado, porque el Ya, semiestructurado se puede mover más y sobre todo en la secuencia que va a pasar, tú puedes tener, eso se llama un lenguaje script, así se llama para el primer paso cuando uno es el líder. Y es entender que hay una lista de 5 o 6 preguntas que se estructuran, que puede ser desde él mismo, pero enfocado en cuál es el resultado de aprendizaje que espera dar con la secuencia completa. Y ahí tú lo puedes trabajar con los estudiantes o sin los estudiantes, ¿sí? Como hay otros que son, pues el rígido que va solito es lo que el profesor, el líder, ¿no? Ahí el profesor suena raro, pero lo que se espera es que no se tenga esa visión de profesor, sino de facilitador, ¿sí? Y eso, despojarnos de eso es muy complejo, porque siempre está el conocimiento, el contenido es lo que más importa. Y en un debriefing no es lo más importante, sino la reflexión de esos contenidos en un contexto, para que luego lo pueda replicar en otro. Ese es el resultado final. Entonces, dependiendo de qué es lo que tú quieras manejar en la práctica simulada, que es donde más usamos el debriefing, eh, lo puedes hacer con ellos o sin ellos. ya, Eso ya viene de la autonomía que uno tiene, pero por supuesto que entre más participe un, el estudiante o el que está participando en la práctica, pues es mucho más enriquecedor, ¿no? claro, claro, Mm. me parece pues como mucho más enriquecedor. Pero yo había visto o había escuchado que el debriefing se grababa, que habían cámaras para eso. ¿Existen o no? Sí, ¿O pueden haber o no? sí, y además es que a veces los debriefings se hacen sobre videos, ¿sí? O sea, tú pudiste Ya. haber hecho la práctica, se graba, y puedes usar esa grabación, obviamente, con todos los derechos de autor, ¿cierto? Que se tienen, porque pues obviamente es exponer, como te digo, a nivel ético hay que cuidar eso, porque es Sí. una zona protegida, un espacio, ¿sí? De cuidado. Pues uno puede usar un video para hacer, no hicieron la práctica, pero este es el video, entonces vamos a aprender de esto, y uno lo hace. ¿Sí? Uno puede grabar escenarios y replicarlos para hacer debriefing luego, o en la misma práctica también grabarla, pero depende del líder si quiere usar el video o lo que pasó, Ya, ¿sí? ya. Sobre todo cuando se hace de lo que se ha vivido, la experiencia en temas de sentimientos, pues es mucho más rica. Sin embargo, hay momentos, tú pones un video clave y puedes llegar a modelar sentimientos en esos debriefing. Entonces depende de la pericia del líder para Del lo que él lo quiera usar. En el laboratorio se está usando frecuentemente el debriefing, ¿no? En el hospital simulado. Sí, entonces lo que hacemos es, obviamente lo que te digo, nos falta trabajar mucho en madurar al líder, porque todo depende de eso, de cómo me Sí. despojo y me centro en el estudiante y no en mi concepción de mis conocimientos, sino de la práctica que él va a hacer afuera, ¿sí? Pero lo que nosotros llevamos allá
es las prácticas simuladas. Toda práctica simulada debe tener una práctica y un debriefing. Y lo que son habilidades, porque en simulación se tienen esos dos espacios, o habilidad y destreza, en donde tú solo pides, ¿no? Ahí sí el contenido y el 1, 2, 3, el 4, 5, 6, ¿sí? Pero es habilidad. Y allí, pues obviamente el debriefing no es, ¿no? Lo acorde es en las prácticas simuladas, en donde se tiene toda la secuencia para hacer la reflexión. Ya. Entonces, ahí lo usamos siempre en este tipo de práctica en simulación. Pero cuando usted lo de pronto, cuando nos hablaba aquí de video, ese video se borra inmediatamente después, es decir, no se guarda. Eso depende del grupo, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos profesores, por ejemplo, los profesores también entramos en prácticas simuladas para mejorar nuestras capacidades. Sí. Entonces, se nos da una secuencia a alguna actividad y nos graban y volvemos a tener esos videos para recordar. Depende si se da autorización para hacerlo. De resto, pues se activan y eso va perdiendo, o sea, hay un tiempo en donde se va borrando lo que se va haciendo. Dependiendo del grupo, todo se hace con confidencialidad y se hace firmar, pues, el tema por lo que el video va a ser usado, ¿no? Ya. Marjorie, ya casi terminamos porque esto es de media horita nomás y ha sido un tema muy interesante. Del debriefing definitivamente no se da ninguna nota, es solamente una evaluación, dijéramos, formativa de aquella en la que yo lo retroalimento, él me retroalimenta. ¿Es para eso nomás o se ha sacado alguna vez una nota o algo? ¿O nunca se ha sacado nota? No, él no es cuantitativo, él es cualitativo, Bueno. porque es un momento, es un proceso estructurado para la reflexión. Cuando se le pone nota o la calificación, ¿cierto? Sí. Porque es diferente calificar a evaluar. Cuando yo le pongo ya nota, ya perdió el valor que él tenía. No se llama debriefing, ¿sí? Entonces, el debriefing no se puede concebir como lo que califica la actividad o las habilidades de usa otra cosa. Eso no se usa para eso, ¿sí? Se usa para reflexionar frente a un evento para que lo pueda usar en otros contextos. Muy bien, eso me parece muy importante que se clarifique aquí, porque de pronto hay gente que dice, el debriefing sirve para poner una nota, y aquí clarificado no es eso, es reflexión, retroalimentación del proceso de aprendizaje de unos participantes o de un estudiante individual o de un grupo de personas, etcétera, en lo que se utilice. Pero es muy importante clarificar eso para que no piensen que con el debriefing pueden hacer evaluación o calificaciones, como lo decía, o poner una calificación por todo lo que haya sucedido. Y es que también, María del Carmen, será en otro momento, porque también eso es largo, las diferencias entre lo que es el feedback, el debriefing y la retroalimentación. Son diferentes, ¿sí? Y tienen unos fundamentos que les dan valor. Todas son buenísimas, pero en unos contextos que no son los mismos. Entonces ahí, porque a veces se confunde, voy a retroalimentar al estudiante sin estructura, o sea, punitivo, eso no es retroalimentar, ¿sí? El debriefing es completamente diferente por lo que te digo que es reflexión, es metacognición, o sea, llevarlo a ese punto al estudiante, tocar fibras tanto de contenido, pero lo más importante es de sentimiento hacia. Es una cosa muy grande a lo que puede ser un feedback y una retroalimentación. Entonces son diferentes. Muy bien, muy bien. Entonces, ya para terminar y cerrar, pues fuera de agradecerle, Marjorie, este espacio que es tan corto, pero que siempre los he tenido así en mis diálogos, ¿quiere dejar alguna conclusión a los oyentes, a las personas que estuvieron hoy? Porque aquí estaba Juliet, estaba Augusto Giraldo, estaba María Ángel, estaba Pau, hay muchas personas, Cinti. ¿Quiere dejarles alguna conclusión de este tema tan importante que hoy tratamos? Y despedir. Claro que sí. Importante lo que te decía del tema
de que el debriefing es una reflexión estructurada, es un proceso estructurado que lleva a reflexión, que me permite ir al tope de lo que es la metacognición, o sea, y poder ver en ellos los modelos mentales que tienen, para poder ver si en otros contextos se pueden mover. Eso es lo enriquecedor del debriefing. Y otra cosa súper importante, tenemos que estudiar más de él, tenemos que actualizarnos, tenemos que tener prácticas porque uno se vuelve hábil como debriefer a punta de tener esos encuentros con los estudiantes o participantes, y poder llegar a avanzar, no quedarnos en la cosa básica, sino poder ser de gran valor para el estudiante, y esto lleva al aprendizaje, ¿sí? No a la evaluación per se, sino al aprendizaje. Refuerza el aprendizaje y eso nos permite tener mejores resultados con los estudiantes. Y finalmente, hay que estructurar bien las cosas, no de la nada. O sea, no podemos hacer debriefing a la loca, como dicen por ahí, porque no estamos haciendo, les estamos haciendo mal a los estudiantes o participantes. Hay que estudiar más de esto. Muy bien, muchas gracias entonces por este espacio y por haber estado hoy conmigo, y de pronto volveremos a hablar de eso que usted habla del feedback y la retroalimentación, que eso es muy importante en el aprendizaje indudablemente. Y esto que nos acaba de decir, que es reflexión para el aprendizaje, es lo más importante, porque como yo siempre les digo, nosotros aprendemos todos los días y en cada instante y a cada hora. Muchas gracias, Marjorie, por haber estado en este espacio, y a las personas que nos estuvieron hoy con nosotros. No veo ninguna pregunta, entonces, muy amables a los que están. Qué tema tan interesante. Gracias por este conversatorio. Si quiere, diga adiós y ya podemos apagar. Gracias. Bueno. María Carmen, que tengan buena tarde. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a todos los que estuvieron, muy amables. Gracias, Marjorie. Un saludo.